La respuesta del gobierno federal no se hizo esperar. A Culiacán en específico y Sinaloa en general ha comenzado a llegar una serie de refuerzos especiales, incluidos paracaidistas, para hacer frente a la espiral de violencia que parece no tener fin. En las últimas horas, Culiacán ha pasado por varios episodios graves: una riña al interior de un penal en donde fue asesinado un reo afín a El Mayo Zambada, un ataque a un negocio con disparos que detonaron un operativo de resguardo al interior de una escuela primaria y más tarde la explosión de un vehículo en la vía pública. Ante este último hecho, por primera vez, las autoridades federales y estatales no han logrado ponerse de acuerdo sobre la causa de la explosión. Estas discrepancias ocurren en medio de otro momento crucial. Empresarios sinaloenses han llegado a la capital del país para reunirse con funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum para pedir apoyos que el de Rubén Rocha les ha negado. Es con este oscuro panorama para las autoridades estatales que las Fuerzas Armadas han decidido desplegar otro operativo especial para comenzar a trabajar ya. El primer llamado de alerta llegó el domingo 1 de diciembre en la sindicatura de Aguaruto, ubicada al poniente de Culiacán. Antes de que se desatara una riña al interior del penal, agentes de la Guardia Nacional protagonizaron una persecución contra los ocupantes de una camioneta a quienes identificaron como integrantes de un grupo delictivo. El operativo incluyó disparos y el uso de ponchallantas por parte de los delincuentes en las calles de la zona para evitar ser alcanzados por las patrullas de la Guardia Nacional. Según las autoridades, la persecución inició alrededor de las 7:30 de la tarde y a 2 días del hecho las autoridades no han reportado ni heridos ni detenidos. Sin embargo, con el término de la persecución vino otro hecho aún más grave. Solo haciendo recorridos de vigilancia. Sin mayor. Horas después, por la noche de ese mismo 1 de diciembre, fue reportada una balacera al interior del penal de Aguaruto, ubicado en la misma zona donde momentos antes ocurrió la persecución. De acuerdo con autoridades estatales, se trató de una riña a tiros entre internos del módulo 14 del penal. Allí una persona fue asesinada y 4 resultaron heridas, 3 de las cuales fueron hospitalizadas y una más fue atendida al interior del penal. El secretario de Seguridad Estatal, Gerardo Mérida Sánchez, reconoció que los reos lograron introducir armas de fuego al centro penitenciario y se enfrentaron a tiros. El hombre asesinado fue identificado como Luis Octavio, de 45 años de edad, quien había sido detenido en febrero del 2023, acusado de delitos relacionados con la posesión de armas de uso exclusivo del ejército, así como por delitos contra la salud. Luis Octavio fue detenido junto con Guadalupe Tapia, quien fue acusado de trabajar como operador de El Mayo Zambada. Para frenar el enfrentamiento al interior del penal fue necesaria la ejecución de un operativo en donde participaron policías del Estado y elementos del ejército. Primero, elementos de la Policía Estatal Preventiva se desplegaron en las entradas del complejo para evitar fugas y garantizar el control de la situación. Posteriormente intervinieron las Fuerzas Armadas. Durante las inspecciones posteriores al enfrentamiento, las autoridades decomisaron varias armas de fuego, municiones, radios de comunicación y drogas. También aseguraron dinero en efectivo calculado en 146,000 pesos. Es decir, los reos tenían tanto armas como drogas y dinero al interior del penal. Todo esto en medio de la guerra que sostienen las facciones del cártel de Sinaloa en el estado y a pesar de que las autoridades aseguran tener la situación bajo control. Durante la conferencia de prensa ofrecida el 2 de diciembre, al día siguiente de la riña, el secretario de Seguridad Estatal aseguró que la Fiscalía del Estado ha iniciado una investigación para determinar cómo fue que ingresaron las armas y quiénes están implicados en estos hechos. Incluso el decomiso no dijo, pero también hay dinero. Ah, sí, perdón, hay alrededor de 146,000 pesos mexicanos. Es el caso del decomiso. A la par que se desarrollaba la conferencia de prensa encabezada por el gobernador, el morenista Rubén Rocha Moya, en Culiacán se vivía un nuevo episodio de violencia. En el fraccionamiento Estanza Torralba, al oriente de la ciudad, un negocio de hamburguesas fue atacado con al menos 10 disparos de arma de fuego. Este negocio, ubicado en el Boulevard San Andrés Apóstol, se encontraba vacío al momento de la agresión, por lo que no fueron reportadas víctimas. Sin embargo, los disparos alcanzaron la fachada de una vivienda cercana, lo cual provocó daños a ventanas y paredes. Además, el
ruido de las detonaciones alarmó no solamente a vecinos, sino también a los trabajadores y estudiantes de una escuela ubicada en las inmediaciones. Allí, un maestro activó los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones y pidió a los alumnos colocarse pecho tierra dentro del aula. Las imágenes del momento fueron difundidas en redes sociales y evidenciaron el impacto psicológico que estos hechos violentos generan en las comunidades escolares. Ese mismo día, también casi de manera simultánea, en la colonia Miguel Hidalgo, un antiguo salón de fiestas fue incendiado de forma intencional por hombres armados. El fuego fue controlado rápidamente por los bomberos y no se reportaron lesionados. Y también casi a la par, en la colonia Miguel de la Madrid, 2 vehículos fueron quemados dentro de un almacén. Estos ataques también resultaron en pérdidas materiales y no se reportaron víctimas. Muchos de ellos socios y amigos, digo no socios, amigos pues, compañeros de trabajo de Genaro García Luna. Mientras esto ocurría en el Palacio de Gobierno, el gobernador criticaba a la oposición, asegurando que son ellos quienes gustan de alertar a la sociedad, asegurando que la violencia se ha disparado en la entidad. En su defensa, mostró una gráfica de los últimos 14 años para tratar de demostrar que Sinaloa tiene menos homicidios que en el año 2010. Incluso aprovechó para criticar a Genaro García Luna, el secretario de Seguridad del panista Felipe Calderón. Lo cierto es que la guerra entre facciones del cártel de Sinaloa, que inició el 9 de septiembre de este año, ha provocado un incremento alarmante en los niveles de violencia en la entidad y ha dejado al menos 507 homicidios en solamente 3 meses. Desde entonces, los enfrentamientos se han intensificado, especialmente en zonas urbanas como Culiacán, y han llevado a un promedio de 5 asesinatos diarios en el estado, de acuerdo con cifras proporcionadas por la Fiscalía General del Estado. El desglose mensual muestra una tendencia creciente en los homicidios. Septiembre registró 144 asesinatos, seguido de 188 en octubre y una cifra similar en noviembre. Estas cifras representan un aumento del 296% en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando hubo 128 víctimas en total. Las consecuencias de la narcoguerra no solo se han visto reflejados en los homicidios, sino también de manera económica. Según estimaciones de dirigentes empresariales, las pérdidas económicas ascienden a 18,000 millones de pesos tan solo en los últimos 3 meses, con los sectores de comercio, turismo y servicios como los más afectados. También han reportado la desaparición de aproximadamente 25,000 empleos, muchos de ellos en micro y pequeñas empresas que han tenido que cerrar sus puertas debido a la inseguridad, las extorsiones y los constantes ataques armados. Nosotros lo que pedimos es la intervención inmediata para fomentar la economía. Nosotros sabemos que ha sido rebasada la cuestión de la seguridad. Ante esta situación, en estos momentos que hago y publico este video, empresarios de Sinaloa se encuentran en la Ciudad de México reuniéndose con autoridades federales para presentarles un plan emergente de recuperación económica. He de destacar que los empresarios decidieron ya no negociar con el gobierno de Rubén Rocha por considerarlo incapaz de garantizar la seguridad y de reactivar la economía en la entidad. Es por ello que llevaron este plan ante autoridades federales en donde les dan propuestas para reactivar negocios y apoyar a las familias afectadas. Entre las principales medidas propuestas se encuentra la creación de un fondo de créditos a tasa fija para micro, pequeñas y medianas empresas con montos que van desde 10,000 hasta 5 millones de pesos. Los empresarios también solicitaron la exención temporal del pago de servicios básicos como agua y electricidad para quienes han perdido sus empleos o han tenido que cerrar sus negocios debido a la inseguridad. El plan incluye también un programa de empleo temporal que contempla la contratación de trabajadores para realizar labores de mantenimiento en infraestructura pública, así como el fortalecimiento de la seguridad en carreteras y zonas comerciales. La primera reunión revelada ocurrió este martes 3 de diciembre con senadores. La segunda fue programada para este 4 de diciembre con el subsecretario de Economía Vidal Llerenas, y se encuentran buscando la posibilidad de encontrarse con el secretario de Economía Marcelo Ebrard. Como si la cosa no pudiera ponerse peor, se puso peor. La madrugada del martes 3 de diciembre, un fuerte estruendo sacudió la colonia limita de Itaje, ubicada al oriente de Culiacán. Se trató de la explosión de un vehículo a las 3:30 de la madrugada. De inmediato al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional y otras corporaciones policíacas para atender la emergencia y resguardar el área. El vehículo involucrado era una camioneta doble cabina que fue encontrada incendiada sobre la calle Juan Carrasco. De acuerdo con los reportes iniciales, la unidad tenía daños en la cajuela y en su interior. A pesar de la magnitud del incidente, autoridades confirmaron que no fueron encontrados cadáveres ni personas lesionadas en el lugar. Sobre la pregunta del explosivo de lo que ocurrió.
Desde Palacio Nacional, durante la conferencia matutina de este 3 de diciembre, el secretario de Seguridad Federal Omar García Harfuch descartó que se haya tratado de un coche bomba, como había comenzado a especularse, y aseguró que pudo ser provocado por un dron que lanzó un explosivo en contra del vehículo. El secretario aclaró que el hecho ocurrió en el municipio de Culiacán, pero fuera de la zona urbana, y confirmó que no hubo víctimas. No se descarta que haya sido un coche bomba, al parecer es un artefacto como un tipo dron. Sí hay un vehículo incendiado, no hay heridos, no fue dentro de Culiacán, es municipio de Culiacán, pero es un ejido a las afueras. No se registran personas heridas y se descarta que haya sido un coche bomba. Sin embargo, minutos más tarde llegó una versión diferente, la del secretario de Seguridad Estatal Gerardo Mérida Sánchez, quien afirmó que la explosión no fue ni por coche bomba ni por un explosivo lanzado desde un dron, y aseguró que fue originado en el tanque de gasolina de la camioneta. El secretario dio tal explicación justificando que el fuego y la explosión se generaron de abajo hacia arriba, lo que es característico de un incidente relacionado con el sistema de combustible del automóvil. Sin embargo, pidió esperar a que la Fiscalía del Estado determine las causas de la explosión. La camioneta nuevamente un poco más cercana, personal de bomberos, y vemos exactamente lo que quiero mostrarles, esta parte de la caja o la batea de la camioneta. Si consideramos, o por qué decimos, descartamos contundentemente que haya sido un coche bomba, pudiéramos decir de esta manera, es que al inferior todos conocemos que va el tanque de la gasolina. Al momento en que se hace todo el incendio, lo que va a incendiarse es la gasolina. Y si no tiene ninguna situación de que se apague el fuego, lo que hace es detonar y provoca la explosión. Antes de que la Fiscalía termine las investigaciones, llegó una tercera versión, la del gobernador. Abordado por medios locales horas más tarde, el morenista minimizó lo ocurrido, asegurando que lo que en realidad originó el incendio y la explosión fue un petardo. Es un petardo explosivo que tiene pólvora que explota. En el lugar de los hechos, las autoridades encontraron un arma de fuego al interior de la camioneta, así como ponchallantas en el exterior. Además, hallaron un dron pequeño que portaba una cámara. Sin embargo, el secretario de Seguridad Estatal señaló que este dron no tenía la capacidad suficiente para causar una explosión, por lo que descartó que estuviera relacionado con la agresión del vehículo. En medio de esta serie de versiones encontradas, lo cierto es que las autoridades no han logrado ponerse de acuerdo sobre el hecho y el gobierno federal no ha manifestado su postura ante la versión contradictoria del gobierno de Rubén Rocha. En lo que va de la guerra de facciones del cártel de Sinaloa, esta es la primera vez que ambos gobiernos difieren sobre las dimensiones y causas de un ataque ocurrido en la entidad, en donde el gobierno de Claudia Sheinbaum apunta a un ataque aéreo y el de Rubén Rocha a un posible accidente. 200 de fuerzas especiales. Las fuerzas especiales, ya saben ustedes, que donde vienen paracaidistas. Ha sido en medio de esta ola de violencia que las autoridades han anunciado un operativo especial de seguridad a implementar a lo largo de diciembre. El despliegue busca reforzar la presencia militar en Culiacán y zonas vulnerables del estado e incluirá la llegada de 300 nuevos efectivos, de los cuales una parte corresponde a unidades de fuerzas especiales, además de 100 elementos adicionales de la Guardia Nacional. Con las fuerzas especiales llegarán paracaidistas, expertos en operaciones aéreas, las cuales han sido más frecuentes en las últimas semanas. El gobernador de Sinaloa fue el primero en referirse a este operativo decembrino y destacó que el principal objetivo es garantizar la seguridad durante estas festividades, ya que es una época en la que las familias suelen desplazarse con mayor frecuencia. El operativo incluirá acciones específicas de vigilancia, tanto en las zonas urbanas de Culiacán como en áreas consideradas vulnerables. Entre estas se encuentran operativos de proximidad que mantendrán presencia permanente en calles, colonias y puntos de alto tránsito. También se reforzará la vigilancia en carreteras estratégicas, como la que conecta Culiacán con Mazatlán, con el propósito de garantizar el tránsito seguro de los habitantes y visitantes. Estas acciones estarán coordinadas con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, que ya tienen, por cierto, despliegues importantes en la región. Por su parte, Omar García Harfuch confirmó durante la conferencia del 3 de diciembre que el incremento del estado de fuerza de Sinaloa será una prioridad en los próximos meses. Explicó que la estrategia no solo contempla el aumento de efectivos, sino también la asignación de tareas específicas dirigidas a combatir a delincuentes y a fortalecer la seguridad en las carreteras de mayor flujo vehicular. El despliegue de los nuevos efectivos ya comenzó
comenzó con la llegada de los primeros elementos desde el 1 de diciembre, quienes iniciaron las labores preventivas en las zonas previamente identificadas como prioritarias. Por ahora, la meta es mantener una cobertura de seguridad las 24 horas del día durante todo diciembre, especialmente en puntos estratégicos de Culiacán, con el fin de poner fin a la espiral de violencia que se vive en estos momentos en el estado. Hay un despliegue muy importante de la Secretaría de la Defensa Nacional en Culiacán, hay un despliegue muy importante de la Secretaría de Marina en Mazatlán, se está reforzando las carreteras, por supuesto Culiacán-Mazatlán, para garantizar el tránsito seguro de las personas. Vamos a continuar con el incremento del estado de fuerza, pero también con tareas muy específicas para detener a estos generadores de violencia.